La Zona Cero. Entramos en monográfico Zona Cero con Carlos Canales y Jesús Callejo. Y bueno, lo que se me ocurre decir es, ¿tenéis hambre? ¿No os apetece una visita a la nevera? Hay cosas estupendas en la nevera. En cualquier nevera occidental de esta Europa nuestra podemos tener varias y suculentas propuestas. No me digáis que no. Hombre, un poco de gusanillo, ¿verdad? Venga, darle el mordisquito. Venga, un poquito de lo que ha sobrado de la cena. Venga. No toméis nada, que vamos a hablar de la inedia. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tienes hambre? Pues un poquillo, fíjate, estas horas. ¿Tú cuánto podrías aguantar sin comer? Pues la verdad es que nunca he hecho la prueba, no me digo estas cosas, ni he tenido anorexia. ¿No te lo has propuesto? Así que la verdad es que debería comer menos. No sé, la verdad es que nunca me lo he planteado, pero sí que es cierto que siempre he oído, como oye todo el mundo, en películas, en la televisión, en la radio, leyendo, que se puede vivir un largo tiempo sin comer, pero no se puede vivir ni largo ni corto tiempo, muy poco sin beber. Vamos a ver cómo está Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuando ya ideamos este monográfico, dijimos todos, oye Jesús, ponte tú a prueba, que eres el que más resiste. Eres eres duro. En los huesos y el pellejo. Llevas una semana sin comer ni beber, ¿qué tal? ¿Cómo te Claro, sientes? como que ya mi apellido hay que cambiarlo de Callejo a Pellejo. A pellejo. Estás un poco mojama ya, ¿eh? Sí, estoy famélico. Pero mira, aquí estoy después de esa semana sin beber. Como decía Carlos, es verdad que sin beber más de 5 o 6 días prácticamente es imposible sin comer. Hay gente que puede llegar hasta 50 días. Pero de los casos que vamos a hablar esta noche, supera todo esto. La inedia. La inedia, sí, está pareja. No es la obra de Virgilio, ¿no? Casi. Sería más bien la completa. La completa, sí. De la inedia. La inedia. La inedia sí, es una palabra que, como casi todo este tipo de palabras, viene del latín, ¿no? Que procedería de in y edo, ¿no? De in, no, edo, comer, el no comer. Esas personas, claro, estamos hablando ya en un terreno muy cercano al misticismo, pero no solo ha pasado a santos, a místicos, a beatos, sino también a otro tipo de personas como yogis, como gurús en la India. Esto es lo que comúnmente denominamos el ayuno voluntario. Es el ayuno voluntario, es el ayuno a lo bestia o el ayuno absoluto. Es decir, aquí estamos hablando de personas que prácticamente no ingieren nada. Cuando digo prácticamente es que en algún caso sí pueden ingerir pequeños líquidos, gotas incluso, y en algunos casos de misticismo, la sagrada forma, como único y exclusivo alimento, lo cual ya es portentoso. Y cuando hablamos como único y exclusivo alimento, no hablamos de días, de 50 días, o de 100, o de un mes, o de 4 meses, sino de años completos. O sea que esto no es una enfermedad, es simplemente una voluntad. Sí, es una voluntad que está, claro, no se ha estudiado muchísimo, hay hipótesis y algunas pues desgranaremos. Pero claro, estamos hablando de dos cosas, o bien un signum Dei, es decir, un signo de Dios, es como una señal que da Dios a los elegidos y que pueden soportar esta carencia de alimento y de líquido, o estamos hablando de unas facultades portentosas, sobrenaturales, que algunas personas tienen. Evidentemente, si no se alimentan de los animales, de los alimentos que nosotros conocemos, ¿de dónde se alimentan? Bueno, pues hay algún tipo de hipótesis que intentaría pues dilucidar ese misterio, porque actualmente hay casos de personas, ya digo, vivas, sin ser, por supuesto, ni beatos ni místicos, que sí están consiguiendo auténticos récords de permanecer sin comer y ni beber. Porque ¿qué se proponen, Carlos? ¿La depuración física, la depuración del cuerpo? Realmente no se sabe, porque los casos, independientemente de lo que está contando Jesús, y luego veremos algunos de las investigaciones más modernas sobre tanto la inedia como otra palabrilla rara que es la anoxia, la capacidad de vivir sin oxígeno, de no respirar, sí. que son cosas asombrosas. Es decir, pues bueno, luego veremos que investigaciones se están desarrollando, algunas a niveles técnicos muy científicos muy avanzados, pero sí que es verdad que hay una directa conexión, o por lo menos yo, en los casos más importantes, los que han sido seguidos con más precisión o con más detalle, con el misticismo. Son personas de una profunda religiosidad. Cuidado, no necesariamente, como ya ha dicho Jesús, santos, pero porque además el santo necesita actividad, en tanto que las personas que se someten a la inedia lo que no hacen es tener una gran actividad, dado que no comen ni beben. Es decir, es como si entrara en un estado de reposo a largo plazo, que parece ser, o parece indicar que de alguna manera les permite una especie de entrada en un estado de conciencia, pues casi de cierto modo hasta superior, que les permite de alguna manera obtener un placer y una fuerza que les hace innecesario
el contacto habitual o normal como tenemos nosotros como seres humanos y hacer las cuestiones que nosotros consideraríamos elementales en la vida, entre otras la que es casi la fundamental, que es comer y beber. La inedia se da siempre en el terreno religioso por motivos de fe, no confundir con este mago tan famoso, tan popular de los últimos tiempos, que se mete en una caja durante 40 días. Como su nombre indica, eso hace un truco. Exacto, una piscina durante 7 días y está ahí metido el hombre. Bueno, no, eso es simplemente inedia civil. Bueno, pero hace poco sí que ha habido un caso, y lo hemos comentado en alguna de las tertulias que hacemos los domingos, de este chico de RAN, creo que así se llamaba, de 16 años, que estuvo 8 meses inmóvil junto a un tronco en la postura de Buda, y de hecho decía que era Buda reencarnado. Bueno, este sí que sería un caso de inedia, inedia, porque está en el terreno religioso. Claro, exactamente. O sea, un terreno religioso, claro, cuando hablamos del terreno religioso es verdad, ¿no? Y posiblemente muchos de los oyentes pueden caer en ese error, entre comillas, de pensar que estamos hablando del mundo del cristianismo, el catolicismo, ¿no? El terreno religioso también, como ves, es el budismo, y es un caso pues muy reciente. Después de esos 8 meses, el hombre ya desapareció casi un poco aburrido, pero el hecho es que durante mucho tiempo sus seguidores y no tan seguidores, y sobre todo eso, los detractores, estuvieron siguiéndole la pista y sobre todo estando allí observando día tras día que no ingería ningún tipo de alimento. Bueno, pues este es un caso actual de un chico que tiene 16 años, que esto empezó pues en enero del 2006, que prácticamente pues dejó hace un mes este ayuno, ¿no? Este ayuno prolongado, y donde se veía que tenía signos de vida, signos vitales, porque le seguía creciendo el pelo, le seguiría creciendo las uñas, y poco más. Es decir, apenas llegó a intercambiar 4 palabras con un primo suyo durante esos 8 meses. Bueno, aquí tenemos un caso sorprendente, un caso actual y un caso donde hay datos como muy contrastados. Bueno, pues hay otros cuantos que podemos analizar. Claro, es que fijaos, por ejemplo, yo creo que es importante que los oyentes tengan en cuenta que no estamos hablando de la Edad Media, de casos poco documentados, no, estamos hablando de casos del siglo XX donde existe un enorme seguimiento y un control, porque esto, en contra de lo que pueda parecer, está bastante aceptado y admitido, dado que las pruebas son irrefutables y bueno, abrumadoras. Sí, porque aquí, ¿cómo se llamaba este? Sí, el Estirita, ¿no? El Estirita, que se subió a la columna. Sí, el Estirita. 40 años estuvo en la columna, pero bueno, ese era un caso, yo creo, de perturbado, trastornado profundo, que es otra historia. Es un caso de columnitis. Sí. No, pero fijaos, por ejemplo, el caso de Marta Robén, que Jesús supongo que lo conocerá también, bueno, seguro que lo traerá probablemente como ejemplo, que es el caso del, por empezar, por uno de los que sí hay ingestión de alimentos, pero un alimento que no alimenta nada, es que solamente tomaba una hostia consagrada diaria. Y muy actual, porque... Claro, en el 81, claro. Entonces, en este caso, fíjate, durante 50 años, esta mujer no comía nada, solamente se alimentaba de eso. Y ese es un caso absolutamente documentado, estudiado, analizado. Es decir, bueno, ¿por qué la Iglesia no considera santidad? Porque no hay elementos de santidad. No tiene nada que ver. Es simplemente un caso de una mística, si lo era, que entró en un estado de reflexión o de autoconcentración tan profundo que logró el poder sobrevivir sin la necesidad de tomar alimento alguno. Y eso, y muerte en el año 1981, después de 50 años, sin comer. Bueno, el caso de Marta Rodin es obviamente uno de los más conocidos porque era europeo, pero no es el único. Ahora, por ejemplo, si quieres, Jesús habla del caso de Teresa Neumann, que Teresa Neumann yo creo que mereció un monográfico porque es algo absolutamente asombroso. Y no solamente por la ingestión de comida o bebida. Por los vaticinios que hizo también, ¿no? Claro, efectivamente, sí, es la última de las grandes profetas alemanas. Pero tenemos un caso también bastante actual, antes de entrar en el caso de Teresa Neumann, que yo creo que hay que abordarlo, aunque sea de una forma muy somera, incluso el caso de Pío de Pietrelcina, ¿no? El padre Pío también. No era una inedia absoluta, pero bueno, sí se sabe que durante bastante tiempo pues él llegó a tener una baja alimentación, prácticamente unas 250 calorías al día, lo cual eso es pues muy poco para poder alimentarse y subsistir, ¿no? Para que se hagan una idea nuestros amigos, en Auschwitz la dieta calórica que se suministraba a los prisioneros, en los que no se confiaba mucho, era de 900 calorías. Claro, pues eran 250. O sea que... Pero aunque no llegara a eso, pero bueno, el caso también del padre Pío es también para darle de comer aparte, nunca mejor dicho, ¿no? Porque sí que es un caso fascinante. Pero por citar uno de los últimos, ¿no? Bueno, el último sería este caso del niño Buda, ¿no? Que ocurrió en Nepal, de RAN. Pero un caso muy actual de una persona que murió pues no hace demasiado tiempo. Estamos hablando del caso de Aurora de Fina. Es un caso de una enfermera italiana que se pasó 15 años sin comer nada, pero nada en absoluto. Fue operada en una clínica de Catania para extirparle un cálculo en la vejiga y en el momento de la operación pesaba 19 kilos.
esta mujer. 19 kilos. 19 kilos. O sea, la osamenta. Y entonces a partir de ahí es cuando ya se empezó a hacer una investigación más en serio, porque bueno, como suele ocurrir en muchos de estos casos, no se suele dar mucha publicidad. Son personas, pues eso, que están muy comprometidas con sus creencias, con su espiritualidad, y suele ser conocido, pues eso, cuando ya la prensa, o que en este caso cuando ya va a un hospital, pues se dan cuenta de que están en un caso extraordinario, un caso como pocos se han dado. Entonces, bueno, pues de eso, de una mujer con 19 kilos es que se comió a sí misma. Con 19 kilos, exactamente. Y sin embargo, pues estaba viva, vamos, que de hecho su vida no corría peligro y bueno, le sufrió este tumor, y ya digo que a raíz del tumor es como se va conociendo el caso, pero no porque ella tuviera ningún otro problema físico. Hombre, si entendemos que esto no es un problema físico, que yo entiendo que sí, yo digo que es totalmente diferente. No estamos hablando de huelgas, de hambre, que alguien, pues, como ha habido casos, ¿no? El caso de Gandhi, de los más conocidos, pero se sabe, por ejemplo, de un bandido llamado Granier, que en 1831 pues, bueno, fue condenado a muerte, y él pues dijo, bueno, pues ya que voy a ser condenado a muerte, se abstiene de todo tipo de alimento, a excepción de un poco de agua, y así vivió durante 63 días. O sea, una persona que, bueno, murió de una forma terrible además, porque yo creo que casi era mejor que se hubiera dejado ejecutar, porque alguien que se deja consumir de esta manera, cuando es de una forma voluntaria, es decir, cuando no hay ese proceso espiritual, ese proceso sobrenatural, vamos a llamarlo, pues él murió entre convulsiones, con un peso de 26 kilos, el caso de este bandido, el bandido Granier, pero con horribles dolores. ¿Por qué? Porque se iba consumiendo. Ya sabes que cuando ya tu cuerpo no tiene alimento, va tirando de la grasa; cuando no tienes agua, va tirando también de cualquier líquido que tengo, y entonces pues te vas consumiendo, pero creo que con unos dolores atroces, ¿no? Sí. No es el caso. Claro, te das cuenta, exacto, que estamos hablando de casos de anorexia. Esto no se trata de que quieran adelgazar, se trata de gente que entra en unos estados de conciencia distinta, es decir, que están en proceso de reflexionamiento. Pero no sufren, es importante. Claro, no sufren absolutamente nada. Por ejemplo, es muy curioso el caso de Giribala, era una mujer de un pueblo de Bengala, de Navgani. Entonces, ella utilizó una técnica de yoga muy sofisticada que le permitía, bueno, pues intentar vivir eliminando progresivamente alimentos, hasta que lo consiguió completamente. Durante 50 años no comió absolutamente nada. Murió a mediados de la década de los 50, poco después de la independencia de la India. Es extremadamente famosa por eso, es decir, porque fue un caso de técnica elaborada. Era aún más sofisticado que el de Martha Romain que he citado antes, pero quizás el más conocido es el de Teresa Neumann, que en diciembre de 1922 dejó de comer y yo creo que tomaba solamente agua, hasta que en agosto de 1926 ya solamente tomaba 2 cucharadas al día, y finalmente un día, en septiembre de 1927, dejó de comer. Dejó de comer total y absolutamente, ni beber. Murió en septiembre del 62. Es decir, 35 años sin tomar agua o alimento alguno. Y total y absolutamente controlada. Hay que tener en cuenta que vive en Alemania, no en un país remoto y extraño. Son casos asombrosos. El caso de Teresa Neumann es asombroso por miles de razones. Lo que yo quería contar ahora es que alguien podría decir, bueno, y estos casos tan asombrosos nadie los investiga. Pues no es que no los investiguen, es que se están convirtiendo en una de las bases esenciales de estudios muy complejos que llevan multitud de organizaciones científicas muy avanzadas de cara a obtener ventajas de aplicaciones médicas o de otro tipo mucho menos agradable para la humanidad. Como por ejemplo un proyecto norteamericano de investigación de anoxia, que era un proyecto militar que lo que buscaba, se hizo muy conocido en el año 2004 cuando hicieron pública la Universidad de la Columbia Británica. En Canadá hizo pública una investigación que formaba parte de otra serie de trabajos más complejos que se llevan a cabo en Estados Unidos, que buscaban el conseguir sistemas que permitieran a la gente vivir sin comer. Pero estos llegaron a algo más, es decir, llegaron a descubrir si era, bueno, la investigación consistía en ver si entre el mundo de los vertebrados había algún animal que, además de poder sobrevivir tiempo sin comer, fuera capaz de vivir sin respirar, cosa que es imposible porque todos los vertebrados se mueren automáticamente por la carencia de oxígeno al cabo de un poco tiempo. Bueno, pues después de una investigación complejísima, además sería muy largo intentar contarlo, descubrieron que hay una carpa, la carpa crucian o el Carassius carassius, que es capaz de vivir sin oxígeno, porque tiene la capacidad de transformar el ácido láctico en etanol y además mantener prácticamente parado el impulso cardíaco, lo cual le permite vivir sin necesidad de respirar. Claro, el famoso caso de la carpa crucian llamó tanto la atención cuando se descubrió, que disparó las investigaciones para intentar ver si era posible llevar a otro tipo de vertebrados sistemas que permitieran el vivir con práctica total ausencia de comida y bebida, o incluso con la total ausencia incluso del oxígeno. Lo interesante es que con sistemas de ingeniería genética, investigadores norteamericanos consiguieron poco después, estoy hablando del año 2004, el conseguir que un gusano
pudiera ampliar su vida 6 veces más del tiempo que tenía en unas condiciones de total ausencia de oxígeno. Bueno, esto la verdad es que es algo sorprendente y extraño que ha empezado a hacer pensar a mucha gente que realmente si alguien es capaz de vivir sin comer ni beber, nosotros podemos vivir sin comer ni beber. Decían que el récord establecido sin respirar para un ser humano está en poco más de 8 minutos. Y eso ya lo considero una barbaridad, pero alguien lo consiguió, ¿no? En apnea. Y bueno, pues qué cosas. Pero lo de Teresa Neumann, Jesús, volviendo a este caso singular, ¿qué más cosas podemos conocer de ella? Aparte de estar sin comer 35 años. 35 años, pero cuéntanos por qué se hizo famosa y popular. Hombre, sobre todo por los estigmas. Estamos hablando, claro, si Teresa Neumann es conocida, aparte de esta circunstancia que estamos diciendo que ya es sorprendente, ¿no? Es bastante rara, por cierto. Solo se alimentara de lo que es la sagrada forma, ¿no? Porque ese es el único alimento, pero bueno, ya sabemos que eso no tiene ningún tipo de proteína, ni vitamina, ni nada, o sea que ya es un milagro en sí. Era sobre todo famosa por sus estigmas. Pero aquí está lo curioso. Esta es una mujer que los estigmas los sufría sobre todo a lo largo de lo que es la Semana Santa. Ella siempre pesaba más o menos lo mismo, eran sus 55 kilos, y a pesar de esta inercia no bajaba de peso. Es decir, solo en estas sanguinaciones que ocurrían a lo largo de estos días de la Semana Santa, de la Pasión y Muerte de Cristo, es cuando pues ella sí bajaba pues unos cuantos kilos, pero que luego recuperaba, es decir, podía bajar hasta 51, 52, como se hicieron pruebas, pero luego volvía otra vez al peso normal de 55 kilos sin tomar alimento ni líquido alguno. Esto es uno de los fenómenos que sorprendían, porque claro, evidentemente ese descenso de peso estaba en relación directa con la sangre que iba perdiendo, pero luego lo recuperaba. Pero claro, ya sabes que eso es materialmente imposible, y cualquier médico que nos está escuchando dice, es imposible, o sea, pierde sangre, no come nada y vuelve otra vez a recuperar los 55 kilos. Bueno, pues esto que parece imposible ocurría con esta mujer. Fíjate que incluso se ha llegado a, bueno, pues algo que también los oyentes pueden estar preguntando, pero bueno, vamos a ver, estas personas, como el caso de Teresa Neumann, tenían evacuaciones, es decir, bueno, iban al servicio, en fin, todavía tenían estas necesidades fisiológicas, porque aunque no comieran, bueno, pues esto que parece tan escatológico, yo creo que no lo es tanto, y sí hicieron pruebas en este sentido. Fíjate, que según los datos y según, bueno, pues el mejor biógrafo que ha tenido Teresa Neumann, que es Johannes Steiner, donde da todo tipo de datos sorprendentes, ¿no? Porque si no los lees, desde luego piensas que estás ante una novela de ciencia ficción, y no, estamos ante una mujer que vivió en el siglo XX. Bueno, pues se sabe que todas las evacuaciones cesan por completo a partir del año 1930. Antes sí que comentaban que cada 15 días más o menos pues evacuaba algo de agua, o sea, líquido parecido al agua, y cada 2 o 3 meses alguna secreción intestinal, pero siempre entre grandes dolores. Bueno, pues a partir ya de 1930 hasta que muere, ya nada, ningún tipo de evacuación, lo cual sigue siendo sorprendente. Quería comentar una anécdota que a mí me ha parecido siempre tremenda de Teresa Neumann. A Teresa Neumann, un dentista de Enhart que se llamaba, era un doctor, Richard Diener, hizo un análisis de su boca. Entonces, bueno, tenía los dientes hechos polvo, realmente, y además las raíces no tenían corona. Y llegó a descubrir además que carecía completamente de flora bacteriana de cualquier tipo en la boca, por lo que era absolutamente imposible que hubiera comido alimento alguno. Pero el extremo de la consideración que se le tenía a Teresa Neumann llegó al extremo de que cuando el Tercer Reich, en plena Guerra Mundial, Alemania estableció cantidad de racionamiento para toda su población, pues a Teresa Neumann no le dieron ninguna, porque era público y notario que no comía. Claro. No le dieron, dice, contigo no lo vamos a ahorrar. Sí, no se lo dieron. Sí, no, en estos casos tan singulares, me estoy acordando que creo que en la actualidad hay un habitante de la India, existe un habitante de la India que no consigue soltar ningún tipo de residuo. Vamos, sí, es verdad. Que no, sí, pero Prahlad Diani se llama. Ah, mira. Sí. Un buen día dejó de ir, dejó de obrar. Sí, además incluso se ha estudiado, porque dice que el cuerpo sí le produce orina, pero esa orina es absorbida en la vejiga urinaria, es decir, nunca llega a salir. Sí. Entonces, y ningún tipo de excremento. Nada, ni excremento, nada, ¿no? Nada. Él sigue comiendo y bebiendo. Sí, no, es una persona también, bueno, pues lo que se llama, otra de esas palabras que sería un autótrofo, es decir, como las plantas, es decir, se alimenta de lo que es el aire, de lo que es la luz del sol, ¿no? Entonces, eso es un poco a una conclusión que han llegado, ¿no? Con este personaje. Estamos hablando de que no ha comido ni bebido nada, absolutamente nada, durante 62 años, desde que él tenía 6 años de edad. Pero claro, es más que sorprendente, ¿no? Porque estamos hablando de que le han investigado, han analizado, le dejaron durante bastante tiempo
pues en una habitación especial, equiparon el cuarto con cámaras de vigilancia, sellaron el cuarto de baño, es decir, para tener la seguridad de que este hombre no evacuaba. Y nada. Nada de nada. Que no obra. Entonces, resultó que el cuerpo de... hablar de cervecilla, pero nada. El cuerpo de este yogi, es un yogi indio, claro, evidentemente. Un autótrofo. De Prahlad Dhyani, pues funcionaba con absoluta normalidad, ¿no? Todo su ser. No tenía dolor, no tenía necesidad de ingerir ningún tipo de alimento, ya digo, y una de las investigaciones médicas, un poco al hilo de lo que tú has comentado, es eso, ¿no? Que el cuerpo, pues sí que producía orina, pero nunca se llegaba a producir de una forma externa porque era absorbida por esa vejiga urinaria. Sí. ¿Por qué? Un misterio, ¿no? Bueno, ¿y qué dicen estos personajes cuando les preguntan? Teresa Newman, ¿qué decía? ¿Por qué solo tomaba Claro, la forma el caso de sagrada? Teresa Newman es distinto, por ejemplo, lo que Teresa Newman lo atribuía toda una intervención de Dios. Una intervención de Dios. Claro, sí, exactamente. Era porque Dios se lo había pedido. Porque Dios era... El caso de Marta Romeña era exactamente. Se consideraba una elegida y por lo tanto cualquier cosa que le ocurriera en su cuerpo, como los estigmas como esto, no le daban mayor importancia, sino que consideraban que era pues una consecuencia de la divinidad, ¿no? Y luego también tenía esas visiones, ¿no? Teresa Newman. Sí, exactamente. Profeta asombrosa. También tuvo unas profecías que luego se confirmaron que eran ciertas. Pero claro, eso está todo muy unido, siempre con este tipo de fenomenología mística, ¿no? Que ya no tanto paranormal. ¿El por qué se produce? Hombre, pues algún escéptico puede decir que en esas condiciones de debilidad pues se producen estados alterados de conciencia donde pues es muy proclive el ver visiones, el tener ese tipo de proyecciones. Pero bueno, eso es muy proclive, pero cuando se confirma, cuando son auténticas, es cuando dices, bueno, no deliraba esta mujer, sino que estamos hablando de que tenía acceso, llamémoslo como sea, pero tenía acceso a una información que se iba a producir en el futuro, que ella no conocía los mecanismos, pero que sencillamente llegaba. ¿Cómo llegaba? Pues a través, era un canal portentoso, ¿no? Desde todos los puntos de vista y sobre todo desde el médico, que dentro de toda la fenomenología paranormal que acabamos de decir, pues tenía también estas visiones, como por otra parte le ocurrieron también a otros místicos y místicas y que luego llegaron a acertar. Bueno, pues personas que se quedan sin comer, 35 años, 50 años, y qué asombroso, ¿verdad? Qué curioso este asunto, este mundo nuestro, donde nos podemos encontrar de todo, hasta autótrofos. Bueno, la inedia, el hecho de quedarse sin probar bocado o tomar bebida alguna y sin embargo pues seguir uno con la vida normal, aunque te quedes, como antes nos han apuntado Jesús Callejo y Carlos Canales, en 19 kilos de peso. ¿Qué cosas? 19 kilos de peso. A algunos eso solo le pesa ya la cabeza. Bueno, pues muy bien, Carlos Canales. Bueno, pues para ti este bocadillo de calamares. Muy bien, me encantan. ¿Te los vas a comer todos? Muy bien, sí. Bueno. Y para ti, Jesús Callejo, una ración de patatitas bravas. Por fin, ya puedo romper el ayuno. Ya puedes romper el ayuno, pero estas pican, están, como dicen en mi antiguo barrio de Quintana, estas están castigadas, severamente castigadas por el tomate. Sí, pero bueno, aún así lo agradezco. Pues si tardamos más en hacer este monográfico, ya te digo que al final me tienes que llamar Jesús Callejo. Mira que eres golosón.